En este documento hablaremos sobre los retos de igualdad e inclusión y sobre la violencia por razón de género contra las mujeres. Esta problemática es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen numerosos casos cada día en todos los rincones del planeta. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Este tipo de violencia impacta de manera negativa en la identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico de las mujeres. Afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, constituyendo un atentado contra su integridad, dignidad y libertad, independientemente del ámbito en el que se produzca. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Esta violencia puede tener consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales, afectando negativamente el bienestar de las mujeres e impidiendo su plena participación en la sociedad. La violencia contra las mujeres se define como cualquier acto de violencia basado en el género que resulte o pueda resultar en un daño físico, sexual o mental para las mujeres, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada según las Naciones Unidas. Por otro lado, los retos de igualdad e inclusión presentan diversos desafíos en la sociedad actual. No se trata solo de un enfoque de derechos, sino de garantizar la igualdad en el goce y ejercicio de los derechos de hombres y mujeres. Esto implica igualdad de trato, acceso a oportunidades y resultados negativos. La igualdad de género es un factor de progreso y justicia social que influye en múltiples áreas, impactando en otras desigualdades y causas sociales. Por otro lado, en el ámbito laboral, la equidad e igualdad de oportunidades son desafíos importantes. Superar barreras y restricciones para lograr un cambio en la cultura organizacional es esencial para garantizar la igualdad de género. La diversidad de género no solo es un principio de justicia, sino que también conlleva beneficios en términos de talento, innovación, liderazgo y rentabilidad. Violencia por la razón de género. La violencia dirigida contra mujeres por el simple hecho de serlo se manifiesta en acciones para causar un daño o un sufrimiento para las mujeres. Las causas son la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto a las mujeres. Las normas relativas a la masculinidad necesitan afirmar el poder masculino, tales como imponer los roles de género y o castigar comportamientos que son inaceptables a mujeres. La variedad de los tipos de violencia en contra de las mujeres, los derechos humanos violados por razón de género contra las mujeres. Y existen medidas para luchar contra la violencia de género. En México, la violencia psicológica es el que se utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o varias personas agreden de manera verbal a una u otra persona, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en la persona o las personas que hayan sido agredidas. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a la coerción o las amenazas. La violencia física es la que se considera el uso intencional de la fuerza física como amenaza contra uno mismo, a una persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o el mal desarrollo. La violencia económica es cuando se controla o se limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se las priva de los medios indispensables para vivir.
abusivo de poder u omisión intencional dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, económica y sexual a una persona, ya sea dentro o fuera de un domicilio conyugal, sea por un pariente o esposo o esposa. La discriminación es cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicado. La alta sensación de inseguridad es la que implica pérdidas significativas en el bienestar social de los individuos por varias razones. Los retos de la igualdad e inclusión. Los diversos ámbitos que las personas de la comunidad LGBT+ son discriminados son en el ámbito familiar, ámbito escolar, ámbito laboral, ámbito de la salud, ámbito legal, ámbito político y ámbito religioso, entre muchos otros más. Ahora definiremos cada uno de ellos. En el ámbito familiar, la relación que se establece entre los miembros de la familia, que comparten en el mismo espacio. El ámbito escolar es donde se construyen los lazos de amistad, se forman grupos de afinidad, con los cuales se identifican y también son identificados por sus pares. El ámbito laboral es donde se transcurre la vida cotidiana de las personas en la realización de las actividades económicas con un fin productivo y puede ser que sea común. En el ámbito de la salud es el que abarca aspectos subjetivos, ya sea el bienestar físico, mental o social. Los objetivos son la capacidad de su funcionamiento y los aspectos sociales se adaptan al trabajo socialmente productivo. Por ello, es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. En el ámbito legal, es el conjunto de leyes y reglamentos que indican los límites y las bases sobre las que una persona o una institución puede actuar. El ámbito político son los que se refieren a la forma en que los seres humanos nos organizamos administrativa y jurídicamente, a través de localidades, municipios y estados, así como a través de las distintas formas de gobierno, por ejemplo las monarquías y las democracias. En el ámbito religioso, una religión es un sistema cultural de los comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial. Factores que impiden esta inclusión e igualdad, como el predominio de las religiones que criminalizan la homosexualidad, la desinformación o ignorancia. Es por ello que se tratan de hacer marchas o ya puedes encontrar más información en internet para poder conocer más sobre esos movimientos. Los principales medios de comunicación, la prensa y amarillistas. Eso es de suma importancia, ya que crea una perspectiva de las personas y así es como pueden juzgar a las personas. Los tales factores pueden ser una denuncia pública, quejarse en el mismo lugar donde ocurre la agresión, migración a lugares que sean mejor aceptados, informar y apoyar las campañas públicas, los foros y programas de radio y la televisión en los que son invitados. Propuestas para acciones del Estado y para políticas públicas. Pueden ser los principios de la educación, las campañas públicas, el poder judicial, la transparencia y Para finalizar, hay que tener bien en claro que la violencia de género es una grave violación a los derechos humanos y representa uno de los mayores obstáculos para una sociedad igualitaria.
y plenamente democrática. También las mujeres pues han sufrido las consecuencias devastadoras de la discriminación y la violación de sus derechos. Desde una perspectiva de derechos humanos, es importante crear mecanismos de atención para proteger los derechos de las mujeres, que en este caso son las más afectadas. En este contexto, algunos desafíos para lograr la igualdad serían la sensibilización y educación. Aquí es importante sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género y promover la educación sobre la igualdad de género desde edades tempranas. Este tema deberían de tocarlo mucho en escuelas para que vayan creando conciencia a los niños que todos somos iguales, que no hay mejores que otros y así. Legislación y políticas públicas. Aquí también se necesitan leyes sólidas y políticas públicas efectivas que protejan a las mujeres y promuevan su participación activa en todos los ámbitos, que incluyan a las mujeres en espacios públicos, que ha habido muchos eventos de gobierno o así, y por lo general siempre están incluidos los hombres, pero es muy raro que en algunos tomen en cuenta a las mujeres para que tomen participación o personas de la comunidad LGBTQ y así. Otro punto sería el acceso a la justicia. Aquí es muy importante garantizar que las mujeres tengan acceso a sistemas de justicia eficaces que respondan a sus necesidades, porque las mujeres por lo general reciben mucho acoso sexual de parte de los hombres, y muchas de las ocasiones les dicen, ay no, es que a lo mejor por cómo estabas vestida, las empiezan a juzgar. Y en lugar de atender las necesidades, como levantar una denuncia o así, una queja o algo, casi por lo general siempre primero juzgan antes de defenderlas. En otro punto sería el empoderamiento económico. Sería pues una promoción de la autonomía económica de las mujeres a través de un empleo decente, que también la igualdad salarial y el acceso a los recursos. Aquí por lo general casi siempre ha habido casos en los que por el mismo trabajo le pagan más a los hombres que a las mujeres, y de hecho ha habido muchos casos. Por ejemplo, uno que conozco, que por ejemplo a los actores y actrices, a los protagónicos, por lo general siempre les pagan un poquito más a los protagónicos hombres que a las mujeres actrices. Y otro punto sería pues el cambio cultural. Sería desafiar los estereotipos de género y promover una cultura de respeto e igualdad. Aquí en México hay mucho machismo y mucha homofobia. Yo creo que en espacios culturales deberían de incluir un poco más a las personas de la comunidad y a las mujeres. En resumen, pues la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad y la inclusión son tareas comunes a toda la sociedad. Yo pienso que también es más como ética de cada persona, y la educación que recibimos en casa, que desde chiquitos nos enseñan, por ejemplo,
a los niños a respetar a las mujeres, a no, como a los adultos, ¿verdad? También de que respetar a los adultos, no gritarles, no pegarles. Yo creo que también deberían de aplicar lo mismo con personas de la comunidad, porque eso es lo que veo que no hacen. O sea, los niños les dicen, ay, no te juntes con esa persona, tiene mañas raras, o está raro, es raro. Y casi siempre ya empiezan a generar como la homofobia en los niños. Y eso les afecta pues más en su crecimiento, ya que crecen con esa idea de que, ay, los gays son raros o las lesbianas son raras. Y es cuando empieza la desigualdad. Y para finalizar, pues eso sería todo de mi parte. Y quería dejarles un mensaje que sería que ya es hora de actuar y construir un mundo más justo y seguro para todas las personas. Esto hay que empezar desde nosotros en casa, a enseñar a nuestros niños a respetar tanto a hombres como mujeres, adultos, niños, animalitos, y para que cuando ellos crezcan el día de mañana ya sea una generación pues sin tanta discriminación a personas, a animales y así.